grabando. Ya les paso el script de todas formas, sí. Sí les subo el script. Entonces, tal vez fue muy confuso la parte anterior. La forma de resumir todo lo anterior que dije sería algo como esto, miren. Como que esto de aquí, al final de cuentas, es un vector que a su vez es función, ¿sí? Entonces, ustedes pueden quitar todo esto y decir que todo esto de aquí es una función que depende en este caso de qué. Ya todo esto es la función. Entonces, ¿qué dirían que depende? O sea, ustedes para ver de qué depende esta función verían cuáles son las variables que están aquí expuestas a operaciones, ¿no es cierto? En este caso sería el Bx, el By, ¿no es cierto? Y ahora lo que yo les decía es que en general cuando escriban esto en el Octave no deberían usar solamente, o es recomendable que no solamente pongan las variables que están aquí explícitas, sino todas las variables o todas las incógnitas. Entonces, al final de cuentas, el conjunto de operaciones que están aquí realizadas se van a realizar sobre las incógnitas de sus sistemas de ecuaciones diferenciales. Y esas incógnitas son las funciones que vienen derivadas, las funciones que tienen las comas encima, que están puestos dentro de los signos de derivación. Esas funciones a las que se derivan en las ecuaciones diferenciales, esas son sus incógnitas. Entonces, aquí yo lo que les decía es que deberían poner esto todas sus incógnitas. Si hicieran eso, en teoría dirían que esto depende de X, de Y, dirían que depende de T, de X, de Y, de Bx y de By, ¿ya? Entonces dirían que la función que tienen aquí es una función de todas estas variables. Y ahora lo que yo les decía es que ¿cómo escriben esto en el Octave? Bueno, les decía que tienen una forma, digamos, tal vez más eficiente que otra, ¿ya? La forma eficiente tiene que ver con que ustedes ponen el F, ¿sí? Luego ustedes ponen el signo del igual, ponen una arroba y aquí ponen, digamos, estas variables, ¿sí? Entonces, una forma de poner estas variables sería, en efecto, poner que van a usar la T y que van a usar aquí un vector. ¿Cuál vector? El vector que tenga X, Y, Bx y By. ¿Ya? Esta es la forma, digamos, ineficiente, ¿ya? Y en el lado derecho tienen que poner todo esto, así, ¿ya? Y la otra forma que podrían hacer, que yo les digo que es más eficiente, es que a todo esto de aquí le llamen R, ¿ya? Entonces la otra forma de escribir esto mismo en Octave sería poner F igual arroba y aquí poner T y aquí la R, ¿ya? Y la cosa es que si es que ustedes ya le llaman a todo esto R, cuando escriban el lado derecho ya van a tener que ponerlo en función de la nomenclatura R, es decir, en este caso, el lado derecho, todo esto va a venir dado como un vector y la notación de vectores esta, sí, donde tengo que yo proponer el primer elemento, tengo que poner el Bx, pero como yo lo tengo que poner ahora en lenguaje de R, me pregunto, si R es todo este vector y yo tengo que poner en lenguaje de R es todas estas cosas, entonces, ¿qué debería poner aquí? Entonces, como me doy cuenta, el Bx es el tercer elemento del vector R. Entonces, una forma de hacerlo es simplemente poniendo aquí R3, ¿ya? ¿Por qué estoy haciendo así? Y no haciendo así, digamos, son dos formas distintas de hacer lo mismo. ¿Ya? Si ustedes se confundieron con lo de R, no pongan el R sintetizado, sino pongan el vector de esta forma y usan Bx, By y todas estas vainas ahí. No hay problema ya. Pero, digamos, esto sería un chance más ineficiente y a veces les podría llevar a confusiones. Eso es lo único que decía, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, quieren escribir el lado derecho de esta función vectorial, la segunda fila corresponde a poner en este caso el R4. ¿Por qué? Porque ustedes cuando escriben la función así y dicen que su argumento, su variable independiente es del vector R, entonces tienen que dictar las operaciones que están acá en términos de esta variable que ustedes eligen, que en este caso es el vector R, ¿no? ¿Dónde es todo esto? Sí. Ya, a ver. Entonces, ya ahora todo tiene sentido, qué bien. Ya, bacán. Ahora, ya les dejo, no sé, ¿quién es el que me pide el dibujín? El dibujo le ves cuando ya te mande, ya, por favor. A ver, veamos, alguien me dice por aquí cosas. Simón, sí, sí, Sebastián, tienes toda la razón. Muy bien, sí. Ya, otra de las cosas que les voy a pedir que hagan, ya, les voy a poner un sistema de ecuaciones y también van a tener que usar uno de 23, solo que miren, este sistema de ecuaciones, este era un ejercicio, y ahí este es un ejercicio del cuarterón, y lo que les di es para ayudarles a que hagan ese ejercicio. El otro problema que que voy a ponerles, sí van a necesitar usar el O de 23, este,
para el otro U, perdón. Ah, sí, justo estoy hablándoles ya de los otros ejercicios. Entonces, les decía que les voy a pedir que, además de que tengan la capacidad de resolver un sistema de ecuaciones, sino que ese sistema de ecuaciones va a estar un chance tal vez más sencillo de resolver que el otro, ¿ya? ¿Cuál otro? El que ya viene en este problema del Quarteroni. El que yo les voy a poner es un sistema de ecuaciones también, pero van a haber ciertas funciones que ustedes tienen que como que obtenerlas a través del truco que les mandé en un deber. El deber era como que yo les daba, voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Ahorita rápidamente en el octave para mostrarles. Yo les daba un conjunto de pares ordenados y lo que les decía es que usen el método de diferencias finitas para eso y luego ajusten los resultados. Van a tener que hacer algo parecido, ¿ya? Entonces en el octave les muestro más o menos esta situación, cómo sería, ¿sí? Entonces, bueno, déjenme grabarles, ¿ya? Uh, Ya, entonces les voy a mostrar, por ejemplo, ya están viendo mi ventana de editor, digan nomás. ¿Sí? No. A ver. Bien, bien, ya, gracias. Entonces, supónganse que les doy un conjunto de pares ordenados. Les voy a dar, por ejemplo, tres pares ordenados, ¿ya? Y las componentes X de esos pares ordenados les voy a guardar en este vector X que estoy haciendo aquí. X igual a, perdón, ay, no, porque X igual a, ya, entonces voy a darles tres valores, por ejemplo, de tiempo, ya, el tiempo uno, el tiempo 2 y el tiempo 3, ¿ya? Y supónganse que yo tengo una forma de medir en una escala de atención del 1 al 10, donde 10 serían que me ponen más atención y 1 que me ponen poca atención. Digamos, yo quiero graficar una curva de atención en el tiempo, pero para eso yo lo que tengo son tres datos de atención. El dato de la atención para el tiempo 1, que por ejemplo, no sé, yo le puedo poner aquí que es 0.7. Ya, digamos, la tensión que tienen para el segundo 2, supónganse que tienen una tensión de 2.5, ¿ya? Y la tensión que tienen para el tiempo 3, supónganse que tienen una tensión justo de 2.91, ¿ya? Así. Entonces, ¿qué son estos? ¿Cuáles son sus pares ordenados? Su par ordenado, tienen el par ordenado tiempo 1 y atención 0.7, tiempo 2 y atención 2.5, tiempo 3 y atención 2.91, ¿ya? Atención aquí me refiero como a una especie de intensidad de atención, ¿ya? Cuán atento estoy a algo. Me imagino que hay formas cognitivas de hacer esto más específico, ¿ya? Entonces, ahora lo que yo quiero es calcular cómo varía la atención en el tiempo. Entonces, miren, si yo tuviera una función y dependiente de x de manera explícita, entonces yo tuviera la propiedad nivel de atención en dependencia matemática del tiempo, ¿sí? Pero no tengo eso, tengo tres valores. Y estos tres valores asumimos que gráficamente son tres puntos que, que son tales que cuando ustedes encuentran la relación entre la atención y el tiempo, esos tres puntos tienen que estar cerca de la curva que reflejaría esa relación atención-tiempo. Voy a explicar mejor en la pizarra, ¿ya? Veamos qué me dicen por acá. Ya, sí me dicen, lleva acá. Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, yo lo que digo es que, bueno, ustedes tienen ciertos niveles de atención. Entonces le voy a llamar a esto, sí, de atención y aquí el tiempo, ¿sí? Entonces lo que yo les decía es que, bueno, para 1, 2 y 3 tienen distintos niveles de atención, algo así, ¿ya? Y la cosa es que con estos datos de atención yo quiero saber, supónganse que estos tres datos corresponden o son cercanos a los datos que yo hubiera obtenido a través de la función explícita A con respecto a T. Supónganse que la función A explícita dependiente del tiempo, más 0.03, algo así, ¿ya? Entonces, ya, esta sería, supónganse, la función que explícitamente me dice la dependencia entre la atención y el tiempo, ¿sí? Bacán. Ahora, lo que yo quiero saber es A' de t. Quiero saber la ecuación correspondiente a A' de t, ¿sí? Y eso sería lo que yo buscaría. Pero ustedes no tienen ni esta ecuación
no tienen nada. Los únicos datos que tienen gráficamente serían estos 3 puntos. Pero lo que esperamos es que estos 3 puntos al menos estén cerca, digamos, de una gráfica azul como esta, por ejemplo, ya donde esta gráfica sería la representación gráfica de este modelo matemático, ¿sí? Entonces asumimos que estos 3 al menos están por ahí. Entonces, si ustedes quieren saber dependiente de T, lo que podrían hacer es ajustarnos, ¿cierto? Estos 3 datos y ya. Pero, digamos, yo les mandé un deber donde yo no necesitaba la función, sino la derivada de la función. Y la derivada de la función la iban a inferir con una idea parecida a esta, sino que en vez de solamente tener 3 datos de aceleración, lo que en este caso es que van a tener a través del método de diferencias finitas, lo que van a tener es el gráfico de la aceleración prima, es decir, de la tensión prima, es decir, de la variación de la tensión en el tiempo. Esos datos van a tener ustedes dos, ¿sí? Van a tener uno para el tiempo 1 y uno para el tiempo 2, que va a salir más o menos por ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Miren, esto significa, supónganse que esto sale, no sé, así en 3 y supónganse que sale 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué significaría esto? Que la derivada de la tensión evaluada en el tiempo 1 me da 3. ¿Sí? Que la derivada de la tensión evaluada para el tiempo 2 me da 4. Esto me diría este gráfico, ¿sí? Si yo logro graficar A' versus T. Es que lo salí de esta reunión que estaba y se me salió, pues, y de ahí y quise otra vez conectarme y Jessica, aplazado. te estamos oyendo todos, te voy a mutear, ¿ya? Bacán. Entonces, hasta ahí me parece que estaría claro qué hacer. Si ustedes tienen, digamos, estos dos datos de los valores de variación de atención para el tiempo 1 y el valor de variación de atención para el tiempo 2, que en este caso es 3 y 4, si ustedes tienen eso, ¿cómo calculan una función continua que relacione la derivada de la atención con el tiempo? Pues otra vez ajustarían por aquí. Entonces dicen, ya, entonces si ajustamos estos dos datos, yo tengo esta curva, por ejemplo, no sé, así ya. Y la ecuación que define esta curva va a ser, nos va a decir la dependencia explícita entre la derivada de la tensión y el tiempo. Tipo algo como esto, ¿no? Ustedes sacan el rato que ajustan con un polinomio, pueden conocer cuál es el polinomio que ajustan, le piden al Octave que les dé esa información y ustedes tendrían que A de T, por ejemplo, les sale, no sé, T al cubo menos 1, ¿ya? Por ejemplo, digo, ¿ya? Ya, entonces, quiero trabajar con este ejemplo en el Octave, ¿ya? Entonces, ¿qué es los datos que ustedes tienen? Ustedes tienen 3 datos de atención para distintos tiempos. Y mi pregunta sería, ¿cuál es la función atención versus tiempo? La función, perdón, derivada de la atención versus tiempo, que en pocas sería como que la velocidad de cambio de la atención en el tiempo, quiero verla como explícita en función del tiempo. Eso quiero que lo hagan de manera numérica y eso ya hicieron en un deber. Fs, bastantes Fs. Ya, entonces, ajá. Les les muestro mi Octave, ¿ya? Entonces tenemos esto. Ahora, la cosa es que cómo generan, digamos, lo primero que necesitan es, recuerden, les estoy pidiendo ahorita una expresión matemática que muestre explícitamente la derivada de la tensión con respecto al tiempo, ¿sí? Eso es lo que les estoy pidiendo. Ya, entonces, en este caso, lo primero que nos gustaría hacer es hallar valores puntuales de derivada, es decir, valores concretos de la derivada de la tensión. Y yo sí podría obtener eso porque tengo valores concretos de la atención, ¿sí? Y entonces yo pienso en el método de diferencias finitas, el método de diferencias finitas ascendente. Entonces, el método de diferencias finitas ascendente lo que haría es, por ejemplo, si yo pido hallar la derivada de la tensión para el tiempo 1, ¿sí? Este es mi A, ¿ya? Mi A le voy a poner A de amistad. Ya, entonces A de atención y este es T de tiempo, Simón. Ya, entonces lo que voy a hacer es que para el tiempo 1 voy a sacar el valor de la derivada de la tensión. Yo puedo hacerlo con esta tabla. ¿Cómo? Tomo la imagen de la tensión para el tiempo posterior y le resto la imagen de la tensión para el tiempo presente y eso divido para el intervalo que hay entre los valores que yo tengo en mi dominio. Entonces, la diferencia entre 2 y 1 es 1, la diferencia entre 3 y 2 es 1, es decir, la distancia que hay entre cada uno de estos nodos temporales o la distancia que hay entre cada uno de estos
valores de las variables independientes, que en este caso es el tiempo, es 1, ¿no? Ese es el intervalo. Y lo que yo haría es poner 2.5 menos 0.7 y dividirle para 1. Eso es lo que intentaría hacer. Ahora, miren, la cuestión es esta, ¿no? Que de dónde estoy sacando esa información, entonces les voy a mostrar en la pizarra, ¿no? Entonces, lo que digo es que el método de diferencias finitas, lo que nos decía es que nosotros podemos obtener las derivadas basándonos, valores de derivadas, no la función derivada, valores de las derivadas, basándonos en los valores de nuestras funciones. Entonces, miren, si yo quiero sacar la derivada de f evaluada en cierto valor, digamos en cierto nodo xy, ¿ya? Esto va a ser igual a ¿qué? Bueno, aquí voy a poner t1, ¿ya? Entonces, esto, ¿cómo lo obtengo? Las diferencias finitas ascendentes nos dicen que yo tengo que tomar la función y evaluarla en el nodo posterior. Digamos, miren, yo tengo 3 valores de tiempo, ¿no es cierto? En el octave están escritos así. T0, aquí tengo 1 y aquí tengo 2, ¿sí? Entonces, miren, el primer valor de tiempo va a ser este T1 de aquí. Este sería mi valor T1, este sería mi valor T2, este sería mi valor T3. Aunque creo que está así puesto en el octave, ¿ya? Entonces, la cosa es que yo como me aproximo a tener la derivada de la función, en este caso nuestra función es la función a, sí, a través del método de diferencias finitas, pues tomo la imagen de a evaluada en el nodo temporal posterior. ¿Cuál es el nodo temporal posterior? Es este de aquí. Podría ser válido ajustar mis datos, atención, sí puedes hacer eso si es que la indicación del problema es ese, ¿ya? Porque, digamos, esa es otra forma de hacerlo y está muy bien. Sebastián dice si también pueden primero ajustar atención versus tiempo y así obtienen la función explícita de atención versus el tiempo y después simplemente derivan. Claro, pueden hacer eso. Ahora, no quiero que hagan eso ya, sino quiero que lo saquen de esta forma. Porque primero, uno, así usan las diferencias finitas, ¿ya? Otra que uno no necesitaría usar el método numérico si ustedes pueden derivar a mano, ¿cachan? Entonces, la cuestión es que esto les sirve para cuando tengan unas derivadas horribles. Cuando tengan una función horrible y no quieran derivarla a mano, ¿sí, cachan? O analíticamente, perdón, sino que quieran usar un método numérico. Entonces, la intención es que encuentren los procesos fundamentales para que les ayuden en problemas cagados y no en uno como que puedan derivar ustedes analíticamente de manera fresca, ¿ya? Entonces eso, y además que como les decía, lo que quiero es que repasen las diferencias finitas, porque eso va bastante de diferencias finitas de contenido en la siguiente parte del curso, ¿ya? Entonces, les decía que como yo hallo esta derivada, entonces yo debería poner aquí pusiera T2, este es el nodo posterior con respecto al nodo presente T1, ¿sí? Y aquí le debería restar A menos A evaluado en T1, ¿no es cierto? Y aquí sobre H, donde H es la distancia, la diferencia que hay entre cada uno de estos nodos. En este caso es 1, ¿no? Ya, entonces esto es lo que me gustaría hacer y yo así sabría el valor de la aceleración para el tiempo 1, ¿cierto? Ya, este es básicamente el uso del método de diferencias finitas ascendente, ¿no? Varias formas de expresar esto se han usado, por ejemplo, digamos, en general, miren, ¿qué pasa si yo tengo que el 1 de los subíndices le llamo i? Entonces aquí también se llamará i. Ya, ahora si el 1 se llama i, el 2, ¿cómo se llamará en términos de i? El 2 se llama i más 1. ¿Sí cachan? Ya, entonces el subíndice i más 1, esta es una forma bien general de escribir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que me dice es cualquier nodo que usted tenga aquí, tiene que aquí la función evaluarla en el nodo posterior, porque siempre el que tenga el subíndice sumado 1 es el nodo posterior, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay otras formas en las que se ha convenido reescribir esto, pero me parece que así ya entienden qué es lo que deberíamos hacer en el octave, entonces voy a hacer eso en el octave, ¿ya? Ya, sí. O sea, solo si les digo en la pruebita, así hagan de tal forma o no pueden hacer de esta forma, no lo hagan, ¿ya? Pero de ahí si les dejo abierta las opciones para que hagan, bacán. Ya, ahora, miren, lo que voy a hacer es llamarle 2 veces a, ya, para no estar poniendo a prima, a los valores que yo voy a obtener de mis derivadas para distintos tiempos, ¿sí? Entonces,
En este caso voy a usar un loop for para hacer esto, ¿ya? Entonces voy a poner for desde i igual a 1, ya. Miren, lo que voy a hacer es obtener a través del método de diferencias finitas ascendente la derivada de la tensión para el tiempo 1 y la derivada de la tensión para el tiempo 2. Es decir, yo voy a generar ahorita, voy a generar dos valores. Estos dos valores los voy a poner en un vector que se llama AA, que va a tener como primera, el vector que yo voy a usar se va a llamar el AA, ¿sí? Y los elementos de mi vector AA, el primer elemento va a corresponder a la derivada de la tensión para el tiempo 1 y el segundo elemento va a corresponder a la derivada de la tensión para el tiempo 2, obtenidas a través del método de diferencias finitas ascendentes. Entonces yo lo que quiero es que mi i vaya desde el 1 hasta el 2. ¿Por qué? Porque miren, el rato que yo puse aquí AA, abro un paréntesis y pongo el i adentro, estoy permitiendo que primero el i se convierta en 1 y luego se convierta en 2 al hacer estos procesos. ¿Cuál proceso? El valor de la derivada para el tiempo 1, sí, va a ser el valor de la derivada, perdón, el valor de la función a, evaluada para qué tiempo, para el tiempo 2, ¿no es cierto? Menos el valor de la atención evaluada para el tiempo 1. Ya, ahora el problema aquí es que yo estaría escribiendo de manera específica ya. Yo necesitaría aquí poner la forma general. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo que necesariamente tomo el segundo elemento de mi vector A y le resto el primer elemento de mi vector A, pero eso solo me va a dar, digamos, perdón, el segundo, que es le restaría ¿no? Pero eso solo me va a dar el valor de la aceleración para el tiempo 1. Si yo quiero saber el valor de la aceleración también para el tiempo 2. Entonces yo para no restringirle de esa manera, lo que yo voy a hacer es escribir lo que puse en la pizarra, pero de manera general. Es decir, miren aquí, yo voy a decir que i más 1 menos AI, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que en el numerador de mi fracción, porque esto va a estar en una fracción, que va a estar dividida para h, donde h en este caso es la distancia entre los nodos, que yo ya sé mentalmente que es 2 menos 1, en este caso ya puedo poner aquí simplemente 1, así, 1, ¿ya? Y ya. Entonces, miren, ¿por qué esto sí me va a servir? Porque cuando el i valga 1, todo lo que tiene i se va a convertir en 1. Entonces, lo que yo voy a tener en el lado izquierdo de esta estructura va a ser AA1 igual a, aquí abre un paréntesis, y adentro del paréntesis voy a tener dos términos, y el primer término sería A paréntesis 2 menos A paréntesis 1, y todo esto dividido para 1, ¿sí? Mientras que cuando el i es igual a 2, aquí yo voy a tener el AA2, que viene a ser mi segundo valor de aceleración que voy a encontrar. Ese segundo valor de aceleración que voy a encontrar va a ser el valor de aceleración para el tiempo 2, ¿sí? Y la cuestión es que el valor de aceleración para el tiempo 2, lo obtendría si es que yo resto la imagen para el tiempo 3 de mi función menos la imagen evaluada en mi tiempo 2 y divido para 1. Entonces, justo eso es lo que vamos a obtener. ¿Por qué? Porque cuando el i es 2, miren, yo tendría aquí que el a se transforma en a paréntesis 3, ¿sí? Menos a paréntesis 2. ¿Y eso qué hace? Cuando el i es 2, yo tendría a paréntesis 3 aquí adentro, ¿no es cierto? Tendría esto. Tendría así. Y aquí yo tendría así. Pero fíjense en que si ustedes van hasta A, el tercer elemento es este y el segundo elemento es este. Por lo tanto, yo estoy usando el método de diferencias finitas para obtener la aceleración de A, o, perdón, la aceleración de la derivada de A o la velocidad de A, si ustedes le quieren ver así, la velocidad de la tensión, ¿sí? Como varía. Yo estaría tomando en cuenta para el tiempo 2, ¿sí? Entonces, fíjense en que basta con poner i más 1, la función evaluada en el nodo posterior, menos la función evaluada en el nodo presente, y esto ya me va a dar un vector. Entonces, miren, ¿qué es lo que nos daría el Octave con esta programación pequeña? ¿Ya? Entonces, como un poco control copy, perdón, aquí pongo clear, ya. Entonces, como ven, lo primero que hace es, me da perdón, me está dando el vector A, miren, ya me está dando el vector A. El vector A es, perdón, el vector AA, es el que tiene como primer elemento la derivada de la velocidad para el tiempo 1 y como segundo elemento la derivada de la tensión para el tiempo 2, ¿ya? Eso.
Entonces, esto es lo primero que haría. Y después de eso, lo que voy a hacer es ajustar, porque miren, ¿qué es este 1.8 y este 0.41? Gráficamente, yo tendría esto, ¿no? Yo tendría así. ¿Ya? Entonces yo tendría aquí un 1.8 y aquí yo tendría un 0.45, ¿ya? Un 0.4 por acá. Ya, entonces, ¿qué está en este eje vertical y qué está en este horizontal? Aquí está el tiempo y aquí está el A' de t, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo obtuve con el método de diferencias finitas? Ascendente fue la derivada de A para el tiempo 1 y la derivada de A para el tiempo 2, que gráficamente corresponden a estos dos puntos. Entonces, aquí yo tengo el chance para generar una curva continua que trate de capturar la regla del mundo natural que asocia la velocidad de la atención con el tiempo. Está, digamos, capturada esa relación en una función cuyo gráfico sería, por ejemplo, esta línea recta, ¿sí? Que lo obtengo a través de ajustes o interpolaciones. En este caso va a ser a través de una interpolación, por ejemplo, y para eso voy a usar el comando polyfill. Y ya, sí, Sebastián, verás, lo que pasa es que este mismo ejemplo has hecho con el diferencias finitas central, no va a ser posible, porque solamente tienen tres datos y para el método de diferencia central solamente van a poder sacar la aceleración, perdón, la velocidad de la tensión para el tiempo 2, porque tú para poder sacar la velocidad de la tensión para el tiempo 2 necesitas dos valores, el anterior y el posterior. Sí, me refiero a lo siguiente, ya. Ya, bueno, primero les muestro lo del ajuste, ya. Pero sí puedo, ya les muestro cómo sería usando el central, pero en este caso solo nos va a dar un valor, ya. Pero lo que haríamos, por ejemplo, aquí es pedir un polyfit, ¿no? Y los valores que me bote el polyfit les voy a poner en un vector que se llame C. Y lo que voy a poner es polyfit, ¿no es cierto? Abro paréntesis. Y aquí tengo que poner el vector que tiene las componentes X de mis pares ordenados o las variables independientes, el vector que contiene las variables, en este caso, dependientes, ¿sí? Y aquí yo debería poner el polinomio que yo quiero que ajuste o interpole ese par de puntos que vieron, ¿no es cierto? Ah, no sé si me están viendo no están viendo mi pizarra, ¿sí o qué? Perdón. Ya, bien, perdón. Ya, ahorita les muestro. Um, ya lo siento, ya, perdón. Entonces, esto es lo que estoy diciendo, ya. Que, que ponen, por ejemplo, en el C, que es un nombre cualquiera del nombre que les dé la gana, de ahí ponen polyfit, de ahí ponen, digamos, las variables independientes, aquí ponen las variables dependientes de los puntos que tienen de datos, que son puntos literalmente en su gráfico, en la pizarra, ¿no es cierto? Y los quieren ajustar con un polinomio de cierto orden, en este caso voy a hacer una interpolación porque el polinomio que voy a usar es un polinomio de orden 1 y como tengo, digamos, dos pares ordenados, entonces el polinomio de orden 1 será de ley un polinomio interpolante. Recuerden lo de los polinomios de Lagrange, ¿sí? Ya, pero si yo pongo esto me va a dar un error. ¿Por qué? Porque miren, mi vector t tiene 3 elementos y mi vector a tiene 2 elementos, ¿sí? Entonces mi vector AA tiene solamente 2 elementos. Entonces yo lo que voy a hacer es aquí generar un vector tt, ¿sí? Donde este de aquí va a tener el primero y el segundo tiempo, para los cuales le corresponde la primera fila y la segunda fila de mi vector AA, ¿sí? O el primero y segundo elemento de mi vector AA. Miren, este es el primer elemento del AA que le corresponde al tiempo 1 y este es el segundo elemento de mi vector AA que le corresponde al tiempo 2. Pero el primer elemento a su vez es, digamos, la velocidad de la tensión evaluada en el tiempo 1, es la velocidad de la tensión o de la variación de la tensión para el tiempo 2, ¿no es cierto? Ya, entonces por eso el rato que yo voy a usar el polyfill, tengo que poner los pares ordenados que se correspondan entre sí. Es decir, al tiempo 1 le va a corresponder el primer elemento de este vector, para el tiempo 2 le corresponde el segundo elemento de este vector. Por lo tanto, yo lo que debo hacer es aquí usar el vector tt en vez del vector t, ¿sí? Entonces, si yo copio todo esto y les muestro en mi ventana de comandos, ya, ¿qué es lo que me vota? No me vota ningún error, sino que más bien me votó estos dos números.
como el polinomio que estoy pidiendo para interpolar en este caso un polinomio de orden 1, entonces estos dos números yo ya sé qué me significan, ¿no es cierto? Estos son los coeficientes de mi polinomio, las partes numéricas de mi polinomio. Es decir, este es el número que está multiplicado por la variable independiente y este es el número que va solito. ¿Por qué? Porque un polinomio de orden 1 tiene la siguiente forma, ¿no? Tiene la forma, un polinomio de orden 1, digamos, de P, si este polinomio de orden 1P que dependa de T, por ejemplo, ya sabemos que va a ser un número, ¿sí? Ya le voy a poner alfa por la variable más otro número, ¿sí? Sí, el orden 1 es lineal, sí. Ya. Es que no, Jefferson, verás, me dices P, orden 1 no es lineal. No entiendo si es una pregunta o es una aseveración, pero sí va a ser lineal, ya. Simón, bien, sí, justo es lineal. Qué bien. Ya, y entonces, miren estos números que nos salieron. El menos 1.3, el menos, este de aquí es la pendiente y este de aquí es el intercepto, es decir, este es el alfa y este sería el beta, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya saben cuál es si les pido que me den en la pizarra, ¿no es cierto? Perdón. Voy a escribir en la pizarra cómo sería, ¿no? Entonces la pendiente es menos 1.39 y aquí por t más y digamos el intercepto es 3.2, ¿ya? Entonces, en pocas, esos dos números nos ayudan. ¿Por qué? Porque miren, son estos dos números, ¿no? ¿Dónde está? Tal vez no se ve bien, a ver, perdón. Entonces, lo que estoy diciendo es que el P de T va a ser igual a ¿qué? A menos 1.39T más 3.2, así, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esto van a necesitar y además de usar el OD23 para resolver un sistema de ecuaciones. Ajá. Ahora les quiero contar acerca del... eh, ya, ahí vieron mejor, no sé si es que... esperen, no sé, ya. Pregúntenme nomás, ¿sí? Pregúntenme si algo no me entendieron de esto que acabo de mencionar. Bacán. Ya, y finalmente el último problema es un problema donde van a tener que usar programas para encontrar las raíces de polinomios, como el que yo ya tengo subido en los scripts, que es el método de Newton. Entonces quiero explicarles un poco eso, ¿ya? Quiero explicarles, a ver, ese comando, ¿ya? El comando para sacar las raíces, ¿sí? No. Em, Déjenme ver si le tengo aquí. Sí. Ya, entonces les voy a compartir mi pantalla para que vean ese método, ¿sí? Ya, entonces miren, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo programado el método Newton que subí al aula virtual, ¿sí? Entonces, no les he hablado yo del comando while. Como ven, el comando for lo que hace es iterar, que lo quiere decir iterar es que van a realizar la misma operación, pero sobre distintos insumos, ¿sí? Por ejemplo, las operaciones de las diferencias finitas siempre era restar, tener en el numerador un A evaluado en el nodo posterior menos el nodo anterior, solo que si ven y dividir para 1. Entonces, estas operaciones son las mismas siempre en cada iteración. Una iteración es cuando i toma un valor en concreto, entonces, o el contador en el for, el contador que usamos fue el i. Entonces, lo único que cambia es que esas operaciones se aplican a distintos valores. ¿Por qué? Porque cada vez que cambia i, el conjunto de operaciones escoge otros valores para realizar esas mismas operaciones. Igual aquí, ustedes van a tener un proceso iterativo, pero digamos, tiene un condicional que hace que el proceso iterativo pare en cierto momento, ¿ya? Entonces, si ustedes notan, la forma de obtener las raíces de los polinomios en el método de Newton es ir acercándose cada vez a la raíz, ¿no es cierto? La raíz gráficamente sería el punto donde se interseca el eje X con la gráfica de su función. Entonces, a ese punto de intersección, perdón, se van a ir acercando poco a poco. Este valor X de aquí es el valor que va a estar cada vez más y más y más cerca de la raíz, ¿ya?
Entonces, este valor de aquí se obtiene a través de un valor inicial que ustedes dan, que es este x que está aquí, y le restan, digamos, la función evaluada en ese x dividido para la derivada de esa función. Ese es el método de Newton, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo aquí el while? El while, miren, es mientras que, pero es en este caso parte de los comandos que nos dan condiciones para ejecutarse, al igual que el if, que nos dice si pasa tal cosa, ¿ya? Entonces, esa tal cosa, ya si es el caso que, o mientras suceda que, ¿qué es lo que va después del que en esta oración que trata de reflejar esta programación? Lo que va después del que es justo la condición. Entonces, la condición es la que le estoy pidiendo aquí, la que va entre paréntesis, ¿sí? Esta condición que me dice, la condición lo que me dice es que las imágenes de mi función f de x, si son mayores que esta cantidad chiquitititita cercana a cero, entonces ahí ya tiene que parar, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a seguir haciendo estas operaciones, va a ir buscando, va a hacer este proceso iterativo, va a seguir en este proceso de búsqueda de la raíz hasta que mi función sea casi cero. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Este número de aquí es chiquitito justo porque quiero que se aproxime al cero. Y lo que quiero es que cuando ya las imágenes de mi función f de x, ¿no es cierto? Me den valores bien chiquititos, más pequeños que 0.0005, cuando me dan una imagen más pequeña que esa, ya quiero que deje de hacer este proceso iterativo. ¿Por qué? Porque cuando las funciones evaluadas en esos x me dan un valor tan cercano a cero, que es incluso más pequeño que este número de aquí, entonces quiere decir que yo ya estoy bien cerca de la raíz. ¿Por qué? Porque esos serían los valores de la variable independiente que por poco hacen que mi función f sea cero. Entonces, por eso este valor está aquí bien chiquito, ¿ya? Lo que quiere decir es que hay un punto en el que estos procesos va haciendo, donde va hallando variables independientes. Estas variables independientes se van a evaluar en las f's, ¿sí? Supónganse aquí, miren, yo di de valor el valor x1 como valor inicial, ¿sí? Entonces, luego, al inicio el x vale 1. Entonces, lo que hace es, mientras, y aquí saca el valor absoluto, simplemente valor absoluto ¿de qué? De mi función. ¿Cuál función está de aquí? Le evalúa en 1. Supónganse que ese valor da 5, el resultado de f de 1, ¿sí? Como 5 es mayor que este valor chiquitito, va a seguir buscando un valor de x, que sea tal que al evaluar f en esa x me dé un valor bien cercano a 0. Entonces, digamos, va a seguir haciendo esta iteración, buscar y buscar, y del siguiente paso toma, digamos, un x que lo va a obtener de esta forma. Fíjense en que lo que tengo aquí, como les menciono en este comentario, es una asignación. ¿Qué significa esta asignación? Que esto no es una ecuación, no está afirmando que lo de la izquierda es lo mismo que lo de la derecha. Sí, esta asignación lo que nos dice es que a valores viejos de x, que son los que están en la derecha, se les va a asignar a la x valores nuevos. ¿Cuáles son esos valores nuevos? Miren, el valor nuevo va a ser el valor que se obtenga de hacer esta operación entre el valor